En la carrera con la inflación el salario no deja de perder, Pablo. Pierde, pierde y pierde. Sí, es un dato que resulta muy valioso de referenciar cuando ya es un dato oficial, ¿no? Porque después uno puede ir a través de lo que indican las consultoras o algunas organizaciones que han hecho una evaluación de los últimos años, y la perspectiva siempre ha sido la misma. Desde el 2017 en adelante los salarios siempre perdieron frente a la inflación. Cuando comenzó en realidad cuando finalizó la pandemia, vamos a tomar ese dato que resulta un poco más preciso, la caída era del 20% en el salario. Pero insistimos, es un 20% en relación a la inflación. Si vos lo comparás en relación al poder adquisitivo en el dólar... No. Porque es una medida de referencia, por ejemplo, cuando uno lo compara con cuánto ganan en Uruguay, en Chile, en Brasil. Lo que es esa práctica de pasar el salario al dólar, digamos. Claro, a ver cómo estamos posicionados en el mundo. ¿Por qué vienen a la Argentina a cargar nafta o a comprar, no sé, una cubierta? Bueno, porque les sale mucho más barato, ¿no? Ahora, cuando uno se compara el poder adquisitivo de los argentinos en relación al exterior, es un desplome brutal, ¿no? Pero si uno lo compara con la evolución en pesos, también en la historia argentina, nunca hubo tanto tiempo de caída sistemática del salario y en los porcentajes que estamos observando. Y uno dice, bueno, ¿fue durante el gobierno de Macri? No, durante el gobierno de Macri fue una parte, la más importante, cayó un 17 puntos. Sí. Ahora, durante el gobierno de Alberto Fernández hubo una caída de casi 4 puntos, está bien que hubo una pandemia de por medio, y ahora lo que estamos observando con esta alta inflación es que esa situación se va a profundizar. Y algunos analistas ya hablan de que durante el gobierno de Fernández se incorporarían otros 10 puntos. A ver, sumemos. 17 puntos de caída durante el gobierno de Mauricio Macri, otros 10 puntos de caída durante el gobierno de Alberto Fernández, lo que llevaría a una situación... Bueno, un desplome importantísimo. Tremendo, porque en el medio no es que todos pierden, ¿no? Esto que planteaba la propia vicepresidenta o la que están señalando ahora desde distintos sectores, ¿no? Hay empresas con una altísima rentabilidad, ¿no? Lo que hay es una transferencia de recursos de un lado hacia el otro, porque, a ver, la Argentina crece, y este año volverá a crecer, ¿no? Pero creció, por ejemplo, el año pasado casi 8 puntos, y este año se habla de que puede crecer por encima de los 5 puntos. Es decir, ¿dónde va la plata de ese crecimiento? ¿Dónde está el crecimiento, digamos? Claro, ¿y dónde está la plata de ese crecimiento? Ese crecimiento, ¿dónde está el dinero? Bueno, se va para un sector minoritario, mientras hay una gran mayoría que está perdiendo en materia salarial. ¿Y esto es una cuestión subjetiva? No, son los datos que publica el propio INDEC, ¿no? Que habla de una caída sistemática, pero sobre todo en los últimos meses, con la inflación, y que se va a profundizar. Porque, insistimos en lo que decíamos en la columna anterior, la bancaria obtuvo un 90 y pico % de aumento. Pero ¿cuántos gremios van a obtener ese 90 y pico %? ¿Cuántos gremios se van a acercar al 100? ¿Y qué pasa además con los trabajadores informales, que son un tercio en la Argentina? Bueno, si te parece, vemos los datos para analizarlos. A ver. El índice de salarios se incrementó un 5,5% en julio. Alcanzó el 68,7% interanual. Recordemos estos datos, ¿no? 5% en julio, un 68% interanual. De esta manera, volvieron a quedar por debajo. ¿Cuánto fue la inflación en julio? 7,4%. Y no fue la más alta, ¿no? Ya habíamos tenido una muy alta en abril también. Y la que se prevé en agosto, la que se dio en agosto y la que se prevé en septiembre, también estará por encima de los 7 puntos. Y los salarios no están subiendo en ese margen, por lo cual lo que sucedió en julio es una fotografía de lo que va a pasar durante el año. El indicador acumulaba en julio un 41% de inflación en el año, cuando un 41% de crecimiento en el año, cuando la inflación a esa altura del año ya estaba casi rondando el 50%, ¿no? Por lo vemos la enorme pérdida del poder adquisitivo que se está teniendo. El crecimiento mensual se debió en julio a un 5,4% del sector privado, un 7,3% del sector público, que está creciendo más que el sector privado, ¿no? Sí. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué se desplomó tanto el promedio? Porque el sector privado no registrado, el que está en negro, apenas tuvo un crecimiento del 3%. Bueno, aquí también hay una buena diferencia, Pablo, ¿no? La que queda muy claro, el público y el privado, digamos. Sí, hay una
enorme desigualdad, no solamente entre los poderes concentrados y los trabajadores, sino entre los propios trabajadores, ¿no? Sí. Porque el sector en negro, que es un tercio de la población, está quedando muy rezagado. La pérdida del poder adquisitivo allí es tremenda. Y el sector privado es la explicación que dábamos ya desde hace varios meses. Se puede tener trabajo en blanco y ser pobre. Sí. Bueno, ahí algo está. que no sucedía habitualmente en la Argentina. Ese es el número, ¿no? Ese es el número, claro. El INDEC señaló que en términos interanuales el índice de salario mostró una suba del 68,7% hasta julio, cuando ya en términos interanuales se había superado el 70 y pico por ciento en julio, ¿no? Claro. En lo que va del año, se incrementó un 43%. Insistimos, hasta julio. Este dato siempre es hasta julio, ¿no? Un 43% en el sector privado, un 45% en el sector público y un 31% en quienes están en negro, ¿no? Sí, que es lo que más están padeciendo. Casi 15 puntos por debajo del sector público, por ejemplo. Sí. ¿No? La inflación se aceleró en julio hasta el 7,4% respecto de junio y tocó el nivel más alto del 2002 cuando alcanzó el 10,4%. En los últimos 12 meses acumuló un incremento del 71%, el más alto en 3 décadas. Fíjate vos, ¿no? Por eso señalábamos. En julio ya teníamos un incremento anual del 71% y teníamos una suba salarial en promedio del 67. O sea, ya tenías 4 puntos. En el primer semestre los trabajadores ya perdieron 4 puntos. Sí. Y la inflación más alta es la que viene. La que agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Porque enero, febrero y marzo fue una inflación, no digamos baja, sí, pero era de 3 puntos y pico. Salvo ese punto tan arriba que hubo después, era una inflación que venía hasta, si se quiere, desacelerándose de a poco. Enero, febrero y marzo teníamos por debajo los 4 puntos, Mariano. Parece lejano, ¿no? Sí, porque, sí. Pero ahí estamos refiriendo a la enorme pérdida del poder adquisitivo que se viene, no solamente la que ya hubo de 4 puntos, sino la que se viene para este segundo semestre. Bueno, con estos datos se entiende más por qué está aumentando la conflictividad social, ¿no? Y se entiende además cuál es el ajuste y hacia dónde apunta el ajuste del gobierno nacional. Lo que está viendo es una visibilización de una puja por los ingresos donde evidentemente desde el 2017 hasta hoy hay claros ganadores y claros vencidos. Y en la política económica se metió Cristina, ¿no? En el último tuit, me parece que es importante remarcarlo, porque desde el atentado de esta parte de política y economía se había expresado muy poco, nada. Bueno, ahora lo que plantea Cristina es bono para los más vulnerables y vayamos por la rentabilidad. Sí. Eso es lo que dice, la rentabilidad de las grandes empresas. Ahora, intervención, políticas intervencionistas también. Políticas intervencionistas. Pero también son políticas intervencionistas que en la primera etapa no funcionaron porque Feletti era alguien del kirchnerismo. Sí, ¿no? Claro. Era alguien del kirchnerismo. Y también es cierto que a Massa lo respaldó el propio kirchnerismo. No es que llegó solo por Fernández. Es que fue apuntada a Massa el tuit, ¿no? Fue apuntado a Massa. Ahora, ¿imaginaban que Massa iba por otro lado? No. Bueno, hubo respuesta rápida de Rubinstein a Cristina, ¿no? Bueno, claro, Massa era... sabíamos que iba a ir por este lado. Por lo cual, más que analizar la realidad, lo que habría que ver es qué medidas se adoptan para que esta situación no se profundice. Hoy está claro cuál es el panorama. Sí. Resguardar la rentabilidad con un crecimiento que el año pasado fue casi tasas chinas y que este año puede ser muy importante a pesar de que se está enfriando la economía, pero que puede estar por encima de los 5 puntos. Y por el otro lado, que el ajuste lo paguen los sectores vulnerables de los trabajadores. Eso, hasta ahora ese es el diseño. Veremos hasta cuándo se sostiene, ¿no? Gracias, Pablo. A ustedes.